Padre, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, abrir tu palabra. Saber que eres tú, Señor, quien hablas a través de ella. Saber que eres tú quien te relacionas de manera individual con cada uno. Sabes de cada uno todas las cosas, lo que pensamos, nuestras intenciones, todo aquello, Señor, que hay en nosotros, tú lo sabes. Y te damos gracias, porque de esa misma manera, Señor, puedes darnos lo que necesitamos. Puedes guiarnos, Señor, según tu voluntad y no la nuestra. Y gracias porque nos puedes enseñar. Ayúdenos a estar dispuestos a quitar Señor, toda inquietud, toda ansiedad, todo afán, todas aquellas cosas que de este mundo siempre llegan a nuestra vida y nos preocupan y se convierten en obstáculo para que podamos disfrutar de lo que ya tenemos en ti. Abre nuestro corazón, Señor, nuestra mente para pensar en ti, en lo que tú dices y que sea para edificarnos, para seguir creciendo y para seguir sirviéndote mejor. Gracias por cada persona aquí en este lugar, por aquellos que están conectados también a través de las diferentes redes. Señor, que tú hables y obres en cada uno de nosotros conforme a la necesidad que sabes que hay en cada uno. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Y una pregunta simplemente introductoria. ¿Qué quiere decir Jehová? Porque lo cantamos bastante, lo leemos bastante, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué quiere decir Jehová? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo leemos? ¿Por qué lo hablamos? ¿Por qué se menciona en la iglesia, ¿no? ¿Alguien se atreve a decirnos algo? Eso es muy amplio, así que no hay problema, ¿no? Pero sí, bueno, cuando escuchamos esos nombres, poder tenerlo claro, ¿no? De hecho, los niños están estudiando esos temas los domingos. Qué bueno, ¿no? Ya usted le va a preguntar al niño qué quiere decir Adonai, por ejemplo. Y resulta que el niño le va a decir qué es Adonai. ¿Qué quiere decir Jehová? ¿Mm? El silencio siempre quiere decir algo, ¿sí? ¿No? Que están tímidos. No hay problema. No hay problema. La misma Biblia lo describe como yo soy el que soy. ¿Sí? En el mismo Éxodo, en el libro del Éxodo, ¿no? Ahí dice Jehová, dice que es yo soy el que soy. Y como un significado, quiere decir que yo soy el que soy es alguien que no necesita de nada, ni de nadie para existir. Por eso es Dios. Y por eso puede hacer lo que quiere, y por eso puede ayudarnos, y por eso puede guiar nuestra vida. Yo soy el que soy. Eso viene en una traducción del hebreo impronunciable, ¿cierto? Y que para traducción al latín o al español, más bien, pues simplemente se tradujo en dos formas, ¿no? Una es Jehová, la que nosotros más usamos, o Yahvé, ¿sí? Simplemente agregaron unas vocales para que quedara entonces pronunciable para nosotros, Jehová o Yahvé. O sea que no hay ningún problema si usted escucha Yahvé. Se refiere al mismo Jehová, que es el Señor. ¿Listos? Bueno, ahora sí vamos a Hechos, capítulo 9, donde vamos a estar estudiando otro personaje. Recuerden que todo este tiempo vamos a estar hablando de una serie de personajes bíblicos del Nuevo Testamento que nos muestran la misericordia de Dios, el poder de Dios, como quieran llamar esto, a lo que es la fuerza de Dios en tomar personas y usarlas para la gloria de Él. ¿Sí? Por eso hoy vamos a hablar de alguien útil en las manos de Dios, alguien que fue útil en las manos de Dios, o alguien que es útil en las manos de Dios. Una cosa es ser útil, ¿cierto? En cositas por ahí, en hacer cosas, pero otra cosa es ser útil en las manos de Dios, que quiere decir en la obra de Dios y para la gloria de Dios. ¿Sí? Eso es diferente. Entonces, en ese orden y pensando en la pregunta, ustedes saben que el mundo se mueve y el ser humano se mueve mucho en emociones y sentimientos, ¿no? A veces cuando estamos en las dificultades, cuando las cosas salen mal, decimos nosotros, entonces no falta el que dice es que yo soy un inútil, ¿sí? Ojalá usted no lo haya, bueno, no digo que no lo haya dicho, sino que no lo esté diciendo por este tiempo.
Y usted es un inútil, ¿no? Si es un creyente, está perdiendo el tiempo, porque en las manos de Dios podemos ser muy útiles, una cosa. ¿Sí? Entonces, eso para pensar a veces por esa cuestión de sentimientos y emociones, entonces decir eso, ¿no? Soy un inútil, no soy capaz, no sé qué, ¿saben? Todo eso. Pero que en muchos casos simplemente son formas que usamos para como estarnos allá en la situación de víctima, ¿cierto? Y de todo eso, y que se compadezcan y todo eso, lo cual no ayuda en nada, ¿no? Porque el otro lado es que en el Señor, y el Señor no solamente nos ha salvado, nos ha capacitado, sino que nos quiere usar. Y cuando Él nos quiere usar es porque Él sabe que puede hacer de nosotros instrumentos muy útiles, diría yo, demasiado útiles. Y ese útiles no solamente en cosas y asuntos de este mundo, ¿no? Donde a veces es lo que menos se necesita, sino en los asuntos espirituales, ¿sí? Donde la gente más necesita hoy. Si hoy nos preguntáramos qué es lo que más necesita la gente hoy, yo estoy seguro que podríamos descartar. La gente no necesita plata. La gente no necesita comida. La gente no necesita muchas otras cosas materiales. La gente necesita a Dios en su vida. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si Dios está en la vida de una persona, lo tiene absolutamente todo. Y ese es el gran problema. Por eso al hablar de la utilidad en las manos de Dios es lo más importante. Y vamos a ver el ejemplo en este caso de un personaje llamado Ananías. ¿Sí? Ananías. Que yo sé que en la Biblia es muy poco lo que se ha mencionado, lo que se ha dicho, lo que se conoce, porque si habláramos de Pablo, pues diríamos, ¿quién es Pablo? Yo creo que todo, ¿cierto? Podríamos decir algo de Pablo. El gran apóstol, que Dios lo usó para escribir varias de las cartas, o muchas de las cartas, que hizo cantidad de cosas al comienzo de la iglesia primitiva, ¿cierto? El evangelio llegó hasta lo último, la tierra conocida en ese momento por Pablo. ¿Qué no podríamos decir de Pablo? Es mucho para decir. Pero ¿qué decir de Ananías? Y vamos a decir, así es la vida, ¿no? De Ananías nadie se acuerda, ni nadie lo menciona. ¿Y sabe qué tan importante fue Ananías? Pues el que ayudó a Pablo en sus comienzos. ¿Cómo les parece? Ese hombre llamado Ananías fue el que guió a Pablo en sus primeros pasos, le ayudó en las cosas muy mínimas de la vida para que él comenzara en el Señor y llegara a ser el gran apóstol. Es un poco raro, ¿no? En cómo uno ve la vida desde la perspectiva muy terrenal. Porque el que sobresale es el que se lleva los honores. Otros, no, en las cosas de Dios es diferente. Uno es el que hace y trabaja duro, pero el que se lleva los honores es otro. Y en las manos de Dios no importa eso, porque sabemos que lo importante es la gloria de Dios. Ahí en el pasaje de Hechos capítulo 9, donde estamos, desde el versículo 10 vamos a mirar exactamente. Pero mirando un poco el contexto que se da aquí muy rápidamente, ¿no? Estamos ubicados en el libro de Hechos y es un libro que nos habla de la iglesia al comienzo, la iglesia primitiva, que quiere decir sencillamente después de que el Señor Jesús va a la cruz, entrega su vida y dice consumado es decir, la obra está hecha, ya entregué mi vida por ustedes, ahora ustedes confíen en mí y síganme. Es lo que le dice, lo que dice el mensaje del Señor. Y literalmente en ese momento habían unos discípulos que han caminado con él, que han estado con él, y el Señor les dice, ustedes váyanse y esperan la promesa. Váyanse y esperan la promesa, porque el Señor les dijo, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y cuando Él venga, entonces ustedes van a recibir poder, ¿cierto? Para ser testigos, que quiere decir ser esos voceros que iban a anunciar todo lo referente a Jesús a la gente en esa siguiente generación. Si vamos
o miramos el capítulo 2 de Hechos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente se cumplió, el Espíritu Santo vino, y allí recibieron el Espíritu Santo todos los creyentes, y de ahí en adelante toda persona creyente tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y entonces tiene todo el poder para ser testigos. Porque si está el Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿qué le falta? Nada. Que no lo aproveche, que no haga algo, es otra cosa. Pero el Espíritu Santo está ahí. Y si no, miren el libro de Hechos, todo lo que hicieron ellos. De esa manera la iglesia y estos creyentes empezaron a hablar de Cristo, a predicar acerca de Cristo, y mucha gente se convertía, le seguía. De hecho, al final del capítulo 2 habla de 3,000 personas que recibieron la palabra, siguieron. Después habla de 5,000, después hablaba de muchos otros que siguieron. Y entonces, llegando al capítulo 8, ya el evangelio y la gente se convertía en otros lugares fuera de Jerusalén, Samaria, por ejemplo. Y nos llegan al capítulo 9, donde encontramos la conversión de Saulo. Saulo, que es el mismo Pablo, que fue uno de los perseguidores más acérrimos, duros contra la iglesia, mataba a los cristianos porque tenía mucha autoridad, un personaje muy importante. Sin embargo, Dios lo llamó al cuentas. Y estaba entre los planes de Dios y, por supuesto, llegó a conocerlo. Para eso, entonces, ahí está la historia en el capítulo 9. Pero después de que el Señor Jesús llama a Pablo, y Pablo tiene ese encuentro directamente con Jesús, entonces llama a una persona para que lo ayude. Y ahí entramos en la historia. ¿Quién fue ese personaje que el Señor llamó para que ayudara a ese rebelde en ese momento, ¿no? A Ananías. Vamos a ver la historia paso a paso. Y básicamente vamos a ver unas características de este personaje para ver lo interesante de su vida, pero también lo sencillo. Y cómo la obra del Señor es sencilla y usa personas sencillas. Claro que podemos conocer muchísimo a través de la vida, de los años, muchísimo. Pero eso no es exactamente lo que nos asegura una vida buena con el Señor. Es caminar con Él, vivir con Él diariamente. Por eso vamos a ver 6 características. Y comenzando ahí desde el versículo 10, me siguen ahí, y espero que estén listos ahí con la escritura para que me ayuden a leer también algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 10, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Que lo lea con buena voz para todos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor dijo en oración: Ananías. Y él respondió: Señor. Muy bien, entonces mire cómo comienza el versículo 10. Dice que estaba en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, es decir, que le habló a través de una visión, lo cual era posible en ese tiempo. Y Ananías le respondió. Fijémonos de manera muy sencilla en ese texto. Es decir, mirando lo que está ahí. Parte muy importante en la lectura de la Biblia, en el estudio. No es de una vez ir uno pensando, bueno, aquí Dios qué me manda a hacer, ¿no? No vaya con esa mentalidad. Vaya a mirar lo que dice el texto y verá que aprendemos cosas muy importantes. Dice, la primera parte, la primera frase: había entonces en Damasco. Bueno, Damasco era un lugar, una ciudad de ese tiempo, ¿cierto? Y dice que había un discípulo llamado Ananías. Fíjese en la primera palabra que hay. ¿Había quién? Estaba en Damasco, ¿quién? Un discípulo. Lo llama un discípulo. Y ya esa palabra es muy importante. Un discípulo. ¿Qué quiere decir un discípulo? ¿Por qué lo llama así? En la Biblia cada palabra que hay es muy importante. Imagínense cada frase y cada versículo y cada párrafo y cada libro, ¿no? Y toda la Biblia. Es la palabra de Dios. Entonces dice que había un discípulo llamado Ananías. Cuando habla de un discípulo, estamos hablando de qué persona, qué es lo que quiere decir ese término ahí. Voy a tratar de dar una definición recogiendo muchas de esas cosas. Podríamos decir que es una persona que había recibido las buenas noticias acerca de Jesús. Es decir, había escuchado de Jesucristo, que había hecho
y todo lo que es el Evangelio. Según el contexto que veíamos, ¿de quién escuchó él? De los discípulos anteriores, probablemente los apóstoles y otros a los cuales los apóstoles le predicaron y creyeron. Ahora Ananías hace parte de esos discípulos, que en otra palabra es testigos, ¿no? Testigo es el que da testimonio de algo o de que algo es cierto. Entonces es una persona que ha recibido las buenas noticias acerca de Jesús. Segundo, creía en él, confiaba en ese Cristo que había muerto en la cruz y que había resucitado y que le había dicho a esos discípulos que se iba y que enviaba el Espíritu Santo. Este Ananías había creído, confiaba en él. ¿Qué más podemos decir? Él sabía muchas cosas acerca de Jesús. Seguro que las había aprendido, pero también seguía aprendiendo. Esto es muy importante, sencillo pero muy importante. ¿Sí? Entonces, por lo menos esas 4 cosas para tener una idea más amplia de lo que es un discípulo. ¿Sí? Primero, tenía claro lo que era el Evangelio. ¿Qué había hecho Jesús? ¿A qué vino? Segundo, creía en él realmente, en Jesús. ¿Quién era Jesús y a qué había venido? Es ese tipo de personas que dicen, es que yo conozco a Jesús, sé quién es, sé qué hizo y yo confío plenamente en él. Que sabe bastantes cosas acerca de Jesús. Sabe bastantes cosas acerca de eso. ¿Para qué sabe cosas de Jesús? Para imitarle, para buscar hacerlas, para seguirle. Y tercero, aparte de que sabía cosas, seguía aprendiendo. Porque una de las partes muy importantes de un discípulo es alguien que es un aprendiz o un buen aprendiz de la palabra de Dios. O sea, que nunca dice, yo ya terminé, yo ya lo sé, yo ya acabé, sé quién es Jesús, yo ya lo sigo y listo. Ese discípulo por ahora no sé quién, pero de Jesús es alguien que tiene la humildad para decir, sigo aprendiendo de él. Porque de Jesús siempre se irá aprendiendo. Les dejo una tarea si usted quiere. Hágale con juicio a los 4 evangelios para conocer a Jesús. Paso a paso. ¿Qué dice de Jesús? ¿Cómo actuó Jesús ahí? ¿Qué hizo Jesús? Y verá que nos ahorramos muchísimo tiempo leyendo otras cosas o tal vez investigando cosas que en los evangelios está clarito. Por ejemplo, algún creyente dice, pero es que yo tengo un orgullo terrible, yo quiero ser humilde, yo quiero ser manso. ¿De dónde vamos a buscar? ¿Cuánta literatura hay para leer? A ver cómo uno es humilde, cómo es manso en la vida. ¿Jesús qué dijo? Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Dónde vemos esa humildad y esa mansedumbre de Jesús? Leyendo los 4 evangelios. Ahí va a encontrar todo un material completo acerca de cómo ser manso y humilde, mirando la vida de Jesús en los evangelios. ¿Y seguro? Y seguro que lo aprendemos, paso a paso. Entonces, eso para mirar lo que es un discípulo, ¿no? Que podríamos decir alguien que aprendió de Jesús muchas cosas, pero que sigue aprendiendo y por esa razón es un seguidor de Jesucristo. Un testigo, lo que Jesús les dijo. Sean mis testigos, eso es lo que están haciendo. Y para eso había venido el Espíritu Santo y tenían el poder de Dios en sus vidas para ser testigos de Jesucristo. Normalmente un discípulo, un seguidor de Jesús se caracterizaba porque, en ese tiempo, porque estaba listo a entregar su vida por Jesús. Eso es el que testifica de algo verdadero, ¿no? Si alguien va frente a un juez y dice la verdad acerca de un asunto, se mete en líos muy serios, en problemas grandes, ¿cierto? Que involucran su vida. Es igualito en relación con Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, lo presentamos tal y cual como Él es, lo que ha hecho y todo, nuestra vida corre serios peligros. Muy serios peligros. Que no los vemos físicamente todas las veces, es una cosa, pero todo el tiempo estamos en riesgo. Porque hay un enemigo que está contra eso y nos quiere matar, nos quiere acabar. Y evitar a toda costa que no lo hagamos. ¿Ve? Entonces, eso para que tengamos en cuenta lo que quiere decir esa palabrita
discípulo, ¿no? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que nos podría decir algo más, ¿no? Ananías. Y es que es un asunto individual también. Cuando se habla de discípulo, se habla de algo individual. Llamado Sergio, ¿no? Ahí está. Llamado María, quien sea, así, por el nombre. Porque la relación con Dios es totalmente individual. El trato de Dios es totalmente individual. ¿Sabe que cuando nos ponemos a pensar en eso le da a uno vergüenza, tristeza y muchas otras cosas? Cuando decimos, es que yo hablo con el Señor y tengo que hablar con Él, tengo que reunirme con Él, otros dicen, tengo una cita con el Señor. ¿Qué hay cuando sucede eso? Cuando lo hacemos realmente. Y nosotros mismos sabemos cómo andamos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Señor, aquí estoy, a ver. Por eso es tan importante pensar en esos tiempos, algunos le llaman tiempos devocionales, otros le llaman la cita con Dios, que día a día sacar un espacio para Dios. Pero si esos espacios, digamos, los aprovechamos bien, es siendo muy sinceros con Dios. Y no por cumplir. Porque cuando decimos, ya leí, oré hoy, me va bien en el trabajo. Pero nada con Dios, no entendió nada, no le pidió nada a Dios, no le dio gracias por nada, sino... Eso es otra cosa, ¿no? Puede ser un rito o una costumbre. Pero la relación con Dios es un asunto personal, individual, donde es Dios y yo ahí, nadie más, para los asuntos personales. Eso hace parte de lo que es un discípulo y de manera muy particular también, ¿no? Por eso la primera característica es que Ananías es ¿qué? ¿O fue? Un discípulo auténtico. Un discípulo auténtico. O sea, real. Real, ¿sí? No era carreta que él vivía diciendo que era un creyente, un hijo de Dios, un discípulo que estaba listo para muchas cosas, no. Simplemente en su vida se veía eso. Y a través del resto del texto vamos a reconfirmar eso, ¿no? Entonces, primero, un discípulo auténtico, que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de que es un testigo del Señor Jesucristo. Es decir, que lo sabemos, tenemos que contarlo. Tenemos que dar cuenta donde sea, ante quien sea. Cuando estamos dispuestos a hacer eso y lo hacemos, el diablo se rebota. Y entonces tenemos problemas. Eso nos ayuda a entender a veces por qué como cristianos a veces decimos, pero si yo venía bien, ¿por qué ahora me pasa esto? Normal. ¿Sí? Así que la vida se entiende diferente, ¿cierto? Claro, si usted habla del Señor y vive pensando en que otros conozcan y que el Señor me use, me bendiga en el trabajo, que yo tenga más recursos para apoyar la obra del Señor y todo eso también, pues más problemas va a tener. Pero va a salir victorioso, perseverando en eso. Entonces, ahí está el asunto. No es para asustarlos, pero es la verdad, ¿no? Igual, así nos asustemos, el Señor nos va a llevar de victoria en victoria, dice. Eso pasó con este hombre. Segunda cosa, dice, a quien el Señor dijo en visión, ¿no? A quien el Señor dijo en visión. Mire otra frase muy importante, a quien el Señor dijo. ¿Qué hay ahí? Qué importante es que Dios le hable a uno, ¿cierto? Usted podría decir que Dios le ha hablado a usted. Honestamente, sinceramente, decir, es que Dios me habló a mí o me ha hablado a mí. Eso es espectacular, ¿sí o no? Porque a veces la cosa es, no, la Biblia dice por ahí, ¿no? ¿Sí ve la diferencia? La Biblia dice por ahí. Y yo trato de hacer lo que la Biblia dice. Pero ¿cómo lo debe tomar uno realmente? Es que Dios me habló, me habla a mí. Es muy diferente. Y eso no es solo de pentecostales, ¿no? A veces decimos que pentecostales son los que dicen que Dios me habló a mí. No, Dios sí nos habla a través de su palabra. Cuando la tenemos clara, cuando la entendemos, cuando sabemos aquí, pues es que Dios me habló a mí. Dios nos habló. Y así debe ser, ¿no? Entonces, a quien el Señor dijo en visión, en ese momento, pues, le habló de esa manera, a través de una visión, ¿sí? Y lo interesante es que en esa visión, ¿qué le dijo?
Ananías. Exactamente por el nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir Ananías? Usted Ananías es esto y esto y esto, es así, conoce todo. ¡Y qué interesante eso! Es igual. Cuando leemos la Biblia, entendemos algo y está hablando ahí, póngale el nombre suyo, porque ahí Dios lo está exactamente escaneando, ¿no? De una vez. ¿Cómo estás hoy? Y ahí le va a hablar o ahí le habla. Y no es para miedo, ¿no? No es para temor, decir, uy, terrible, no. Qué maravilloso es comprender eso, porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Sabe exactamente qué problemas tenemos, sabe qué nos falta. ¿Ve? Nunca la idea de buscar a Dios, de ir a Dios o de ver a Dios de esa manera es para llenarnos de pánico. Jamás. Es que bueno que Dios me conoce. Y sabe que hay pecado en mi vida, si fuera eso, ¿no? Y poder decirle, sí, Señor, yo he hecho esto y esto. ¿Ve? O ando en esta situación, o necesito esto, o me duele esto. ¿Ve? Es en esa forma, ¿no? Por eso le dice en visión Ananías, que quiere decir lo llamó por su nombre y tal cual como es. Él nos conoce. Entonces, la segunda característica que podemos decir de Ananías es que fue una persona que llamada por el Señor. Alguien llamado por el Señor. Eso quiere decir que es Dios quien coge y dice, usted, Aarón. Y Aarón dice presente, ¿no? Dios, en esto de la relación con Dios y el servicio a Dios es un asunto individual, ¿sí? Donde Dios con cada uno trata y sabe exactamente qué puede hacer cada uno, pero qué puede hacer Dios con cada uno de nosotros, ¿ve? Y eso es muy importante. Pero en la lucha humana, en el trajín humano que se vive en este mundo, ¿qué sucede? Hay una competencia terrible donde todos quieren ser superiores a los otros. Y el estudio, y no sé qué, y quiere el uno parecer más allá del otro. Y qué bonito con el Señor, ¿no? Él dice, yo voy a coger a este, voy a hacer este asunto. Por encima de lo que tenga, de lo que sea, de cómo sea. Sí, porque algunos, si lo pensamos, a veces se achicopalan o nos achicopalamos porque tenemos deficiencias, ¿sí o no? Ah, pero es que yo no puedo hablar muy bien. Eso lo sabemos, ¿no? No importa, para Dios no importa. Ah, pero es que yo hasta para saludar no me gusta. Ah, pero es que yo para tratar con las personas, muy poco. Ah, pero es que siempre regaño. Ah, pero es que siempre no sé qué. En las manos de Dios eso, olvídese. Dios sabe cómo usarnos. ¿Ve? Para que lo tengamos en cuenta. Que nosotros montamos todo eso, ¿no? Entonces, este hombre Ananías fue alguien llamado por el Señor. Haga de cuenta cuando el Señor dice, venga usted para acá. Y es, bueno, mire lo que va a hacer con usted, ¿no? Ese es el asunto. No se trata de mí, se trata de Él que va a hacer conmigo. Por eso si miran en la conversión del Saulo, los primeros versículos de ese capítulo, Pablo, el gran hombre, experto en la ley, líder judío, de todo lo que quiera, Dios lo puso contra el piso y lo único que Pablo pudo decir que fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y Pablo se hubiera dicho, ¿no? Señor, yo tengo, mire, autoridad, poder, armas, gente, todo lo que quiera. Como dicen, solo una llamadita y ya arreglamos el asunto. Ese ya puede decir eso. Pero resulta que no era según él, según las fuerzas humanas, sino de Dios. Y para eso, simplemente lo que tenía que decir o pudo decir es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el modelo de oración para todos nosotros. Ojalá levantarnos cada día y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ya vamos con un montaje aquí, hoy voy a hacer esto, esto y esto. Sin el Señor puede ser lo peor para nosotros. Después, ¿qué dice entonces el texto? Dice, y él respondió. ¿Qué respondió él? Él dijo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Eso
podría decir listo. ¿Sí? Listo. Listo, aquí estoy. Presente, ¿no? Como decimos de otra manera, para las que sea, ¿cierto? Pero esa respuesta, heme aquí, o para las que sea, no es simplemente que es que aquí está el duro, el que puede hacer y deshacer, no. Esa respuesta es de humildad, decir, Señor, aquí estoy con todo lo que soy. Con todas mis cargas, ¿qué más? Con todos mis dolores, ¿con qué más traemos nosotros normalmente? Con todos los conflictos, con toda mi ignorancia de muchas cosas. Y súmele todo eso, pero decirle al Señor, Señor, heme aquí. ¿Por qué podemos hacer eso con toda confianza en relación con Dios? ¿Por qué? Porque no es con eso que Dios va a hacer las cosas. Es con la sabiduría y el poder de Él, no con lo que nosotros tenemos. Entonces a veces nos equivocamos por eso. Yo soy preparado, hecho, Dios me va a usar con esto. Probablemente ese es lo primero que Dios coge y lo echa a un lado. Y lo va a usar en la manera que Él quiere y que Él puede. Eso nos indica una tercera característica de Él que es muy interesante, que fue muy interesante en la vida de Ananías, pero que la es en cualquier creyente en cualquier tiempo de la historia. Y es que fue un hombre dispuesto en las manos del Señor. Un hombre dispuesto en las manos del Señor. Por eso ese M aquí es dispuesto. Pero dispuesto es que con todo, ¿no? Como ya vimos, con todo. Repasemos las primeras tres entonces. Un discípulo auténtico. Es decir, así, tal cual, ¿no? Segundo, llamado por el Señor. Y tercero, dispuesto. Dispuesto, ¿sí? Y ese dispuesto es aquí, Señor, a lo que quieras. Ese dispuesto es que, listo, entonces ve a hacer tal cosa. Señor, pero eso no es lo que a mí me gusta. Bueno, dijiste dispuesto, ¿no? Donde el Señor quiera. Pero ese sentimiento de que es que no me gusta ya, va a ser cambiado, ¿sí? Va a ser cambiado porque cuando vemos las cosas que Dios quiere hacer, eso transforma cualquier asunto en nuestra vida, cualquier gusto, cualquier sentimiento. Por eso a veces nos estancamos. Por eso a veces no se crece. Porque creemos que eso que tenemos es lo mejor y lo más bonito. Pero cuando le abrimos las puertas a Dios para que Él haga, entonces, no, pero ¿por qué perdí tanto tiempo? Haga el ejemplo y verá. Haga el ejercicio. Entonces, eso, ¿no? Heme aquí, Señor. En el siguiente versículo, versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? A ver. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca casa de Judas a una llamada Saulo de Tarso, porque he aquí el hombre. Y el 12, ya que... Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vida. ¿Qué hay ahora entonces? Él dijo, heme aquí, Señor, a las que sea. Entonces, ¿el Señor qué le dice? Primero le dice, levántate, ¿cierto? Segundo, ve. ¿Sí? Dos cosas muy importantes que se mencionan bastante en la Biblia. Levántate y ve. Pero noten que no solamente le dice levántate y ve, ¿no? Sino que le dice, ¿a dónde debes ir? ¿A qué lugar? ¿Qué tienes que hacer? Eso es muy importante en nuestra relación con Dios y en nuestra vida con el Señor. Que el Señor no simplemente le dice, oiga, hagan algo ustedes en la obra de Dios. El Señor sí nos guía a lugares específicos, a misiones específicas, a cosas muy específicas. Que cuando uno es muy general se queda así. Hay que hacer muchas cosas, ¿no? La obra del Señor tiene que crecer y hay que hacer muchas cosas, pero ¿qué cosas? Eso depende de la relación que cada creyente tenga con Dios y Dios va a empezar a guiar a cada uno a moverse y a hacer lo que le corresponde. ¿Qué nos quiere decir ese levántate? ¿En qué podríamos pensar cuando dice levántate? Dios le dice a Ananías, levántate. ¿Qué le está diciendo?
¿Ah? Es como le dice, cuando le dicen al soldado, ponga de firme, ¿cierto? Yo no sé mucho cómo es eso, ¿no? Pero ponga de firme, listo, ¿no? Más bien. Listo, que quiere decir, bueno, con todo listo para arrancar. Porque la segunda cosa dice, ve. Ese no es de ver, sino de andar, ¿no? De arranque, vaya. Esa es la idea. Entonces, levántate, pero ve. Son dos cosas que tienen que funcionar. Uno puede analizar eso en las personas y aún en los creyentes, en muchos que dicen siempre, uy, yo quiero hacer, yo estoy listo, yo estoy preparado, yo quiero, yo voy a hacer, voy a esperar un tiempo para eso y tan. Se levantó, pero no avanzó, es el problema. Entonces es lo que se conoce como que buenas intenciones, ¿no? Buenas ideas, cantidad de cosas, pero no va. No se acciona, ¿cierto? Entonces, tiene que ir la segunda cosa y es ve. Pero aquí en específico el Señor le dice a Ananías, ve a la calle que se llama derecha. ¿Qué es eso? Una dirección de ese momento. Como si alguien dijera, mire, váyase allí para Fontibón, a la carrera tal, con calle tal, número tal, y allá la casa de fulano, ¿no? Bueno, en tiempos antiguos, en los pueblos, usaban en las placas, en vez de números, familia tal, ¿no? Entonces, lléguele allá. Bueno, a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo. Por allá andaba Saulo metido en la casa de un tal Judas, ¿no? Lo que dice ahí. Porque he aquí el ora. Mire la directriz de Dios, ¿no? Le dice, y allá hay un tal Saulo y ese anda haciendo tal cosa. Ah, para que miremos que Dios sí sabe todas las cosas, ¿no? Ese está haciendo tal cosa, vaya allá. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Es decir, ya él vio que un tal Ananías va para allá. ¿Sí? Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y ya va a tener idea de qué era lo que iba a hacer Ananías con él. ¿Les dice eso algo? Nosotros a veces usamos la terminología, esto, Dios hace la obra. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? ¿Usted lo ha dicho? Es que Dios es el que hace la obra. Mire un ejemplo claro de cómo Dios hace la obra. Dios le dice, Lucho, mire, vaya a tal parte. Y allá esto hay. Allá estas personas están así. Porque Dios lo sabe. ¿Ve? Váyase para allá. Pero ¿qué está haciendo Dios también en el otro? También está trabajando. También le está mostrando. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Confiar en el Señor y de acuerdo a esto, levantarnos e ir. Porque Dios lo sabe allá y lo sabe acá. Dios trabaja allá y trabaja acá. Trabaja en nuestra vida, en nuestro corazón y también en la de los otros. Y eso es lo que está dejando ver. Entonces, por eso, la cuarta característica de Ananías que podemos ver es que él es ¿qué? Un enviado por el Señor. Y en ese momento fue un enviado por el Señor. Perfectamente enviado. Claro, lo que sí no podemos hacer de lo que dice el texto es esperar que Dios nos hable en visiones. Porque Él no lo va a hacer por visión. Porque nos dejó ya su palabra completica. Pero cuando usted lee aquí, como vimos al comienzo, ahí Dios habla, le está diciendo en muchas partes, ve, levántate y ve. ¿A dónde? Ahí te está diciendo dónde ir también. Y en oración y pidiendo la guía del Señor te va a decir exactamente a quién o a dónde debes ir o hacer qué. A veces nosotros podemos dar ideas y decir, uy, aquí hay esto, hagan aquello, pero en esa comunión directa con Dios, ahí hay mayor claridad, ¿no? Entonces, un hombre enviado por el Señor, otra característica. Y ese enviado por el Señor es así, es decir, que el creyente es un enviado de Dios. A veces el creyente se asusta y dice, no, pero yo qué voy a ser un enviado de Dios y mire cómo anda, ¿no? Pues si usted mira cómo anda, tiene que confrontarse usted ahí porque usted es un enviado de Dios a este mundo. Que dice que anda mal, que tiene esto, que falta aquello, que yo no sé, pero es un enviado de Dios. Toca mirar es cómo, se levanta ahí y va. Me refiero a que hay que saber, ¿no? Cómo tratar con cada cosa, porque lo real es que somos enviados de Dios. Y como enviados de Dios, tenemos que andar en este mundo, ¿no? Por supuesto.
Más adelante entonces, versículo 13 dice que entonces Ananías respondió, Señor, he oído. ¿Sí? Aquí ya hablamos entonces, después de que se ve, ¿no?, que él es enviado realmente, Ananías responde, ¿cierto? Y él dice, Señor, he oído, es que yo he oído de muchos acerca de este hombre. Ese hombre tiene una fama bastante dura. Y mucha gente habla de él, por supuesto de Saulo, ¿no?, de Pablo. Ha hecho muchos males, ¿sí? A los mismos creyentes, ha perseguido la iglesia, ha llevado a muchos a la cárcel, a muchos han matado por orden de él. Y aún aquí tiene todavía autoridad sobre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, es decir, a los que te siguen. Ese personaje era el cual Ananías tenía que ir a ayudarle. ¿Qué hace Ananías aquí? ¿Qué notan ahí? ¿Qué saca a relucir inmediatamente el Ananías? Aunque era un discípulo y todo eso. Sin embargo, ¿qué pasó? Pero muy seriamente, ¿no? Ananías tenía pretextos, o como nosotros le llamamos, excusas. Pero una pregunta importante es de dónde vienen los pretextos y las excusas. ¿De qué fuente pueden venir eso? Si nosotros decimos a veces excusas para algo, ¿por qué las decimos? Sacamos pretextos, ¿cierto? Eso, por miedo. Lo que pasa es que no somos sinceros y honestos. No, pero es que el clima está malo, es que no sé qué. Resulta que en el fondo es donde está la raíz. Y es que tenemos miedo de algo. Nos da miedo. Pero no decimos que tenemos miedo. Mira, Ananías, ¿qué era lo que tenía? Miedo. Ahora él dice, no, es que ese hombre es duro, ese mire todo lo que ha hecho, mire todo lo que ha pasado y sacó toda la historia del Saulo. Pero honestamente, de fondo estaba diciendo que realmente tenía miedo de ese hombre, de ir hacia ese hombre. ¿No le suena familiar eso? Cargamos con eso, ¿sí o no? Tenemos miedo muchas veces. Nos da miedo. Pero no queremos demostrar. Entonces, la quinta es que tenía pretextos, tenía excusas. Un hombre con excusas, con pretextos y cosas. ¿Pero eso fue un impedimento para Dios usarlo? No, para nada. De ninguna manera. Miramos el versículo 15. Dice que, ¿quién quiere leer el 15? A ver. El Señor le dijo, ve por instrumento escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces el Señor le dijo, una pregunta ahí de observación. ¿El Señor le puso cuidado a Ananías de sus excusas y sus cosas? ¿Qué dicen ustedes? No, no le puso cuidado. El Señor le dijo, ve. ¿Sabe qué? Más bien, vete, ¿no? Vaya. Podría uno traducir ahí el asunto, ¿no? Parafrasear. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿A quién era? ¿Se refería? A Saulo. De lo que Saulo iba a hacer. De lo que Dios iba a hacer con Saulo y para lo cual iba a usar a Ananías. Dios estaba pensando en lo que iba a hacer. No en la mano de excusas que podría tener Ananías, los miedos y todo eso. ¿Se da cuenta? Por eso lo importante es Dios. El plan de Dios es lo importante. Nosotros, si nos disponemos en las manos del Señor, Él hace maravillas. Entonces, Dios le deja ver ahí eso, ¿no? El Señor. Porque es que con ese voy a hacer grandes cosas. Ese es un instrumento que yo he escogido. Versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, refiriéndose a Pablo y a la misión que le iba a cumplir y todo eso. Y en el versículo 17, mire lo que pasa. ¿Qué pasó con Ananías? Fue entonces Ananías. Ananías se fue. Esa disposición de la que hablábamos anteriormente era real. Y dice que fue. Fue entonces Ananías. Segundo, ¿qué hizo? Entró en la casa, como Dios le había dicho, entró a la casa, a la dirección que le dieron, y puso las manos sobre Saulo. Puso las manos sobre Saulo, como Dios le había dicho, lo quisiera, y le dijo entonces,
hermano Saulo. Yo creo que como temblando, ¿no? Porque ese hermano Saulo suena ahí como probablemente, ¿no? El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, ¿qué saca aquí Ananías? Por si acaso yo le voy a decir que el Señor fue el que me envió. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que dice. Ese que se te apareció en el camino de Damasco, el Señor es el que me envió a mí aquí, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algo muy importante, vean. Porque a veces en la práctica, ¿cierto? Podemos decir, pues sí, yo tengo que hacer algo en la obra del Señor, compartirle a alguien, decir algo, pero es que me dan tantas cosas, ¿no? Resulta que lo que debemos tener claro es que el Señor me ha enviado a mí. Esto no es una palabra mía. Es que si tengo la oportunidad de hablarle a alguien, Dios me envía a alguien, es para hablarle aquí en nombre del Señor porque Él fue el que me envió. ¿Mm? Y eso es diferente. Así sea tembloroso, pero eso es lo que el Señor me mandó a decirle y eso es lo que les digo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque seguro Ananías iba ahí con miedo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista porque había quedado ciego en su encuentro con el Señor y levantándose fue bautizado. Vea, todo el asunto completo. Podría, ¿no? Digamos, como deducirse cosas ahí. Dice que al instante le cayeron de los ojos como escamas. Podríamos decir que ahora vio las cosas diferentes, ¿no? Se le quitaron todas esas nubes que tenía, ¿cierto? Acerca de, o esa ceguera que tenía y ahora entonces vio claramente las cosas como son, las cosas verdaderas. Y eso solo le pasa a una persona cuando viene y confía en el Señor como su Salvador y está listo para seguirlo. ¿Ve? Y levantándose, noten, fue bautizado. ¿Qué es el bautismo, entonces? Es el pararse de ahí, entender todo esto y decir, sí, yo me identifico con un testigo del Señor. Por eso el bautismo es eso, un testimonio público donde manifestamos lo que somos, hijos de Dios, pero también testigos de la causa, ¿no? Eso. Y entonces, ya después dice que Saulo proclamaba a Jesús y Saulo, pues ya después sabemos que siguió al Señor y caminó todo eso. Característica número 6. Un hombre sumiso a Dios. Sumiso a Dios. Que quiere decir subordinado al Señor. Que le ponía atención a Dios y a las cosas de Dios. Las cosas de Dios no eran para discutirles. Y no son para discutirlas. Son para entenderlas muy bien y acatarlas. Es decir, subordinarnos a Él. Qué triste, hermanos. Y ojalá que a nadie de los que están aquí le pase eso. Que coge las cosas de Dios para discutirle. Decir, no, pero eso no me conviene. El mundo hoy es diferente. Hoy hemos avanzado más. Y está dejando y menospreciando la palabra de Dios. Está en grave peligro. En un riesgo muy, muy duro. Porque la seguridad nuestra como creyentes y de cualquier persona es estar, exacto, confiando en el Señor y buscando hacer lo que Él dice. Alguien argumentaba una vez eso, decía, no, pero mire, yo hago lo que quiero y me muevo como quiero y no me pasa nada, ¿no? Que toda la gente piensa que es que Dios haga un mal y de una vez Dios viene y me da palo. Así ven muchos a Dios. Dios no es así. Dice que Él es paciente para con todos, esperando, ¿cierto?, lo que ha de venir. Pero qué triste es que una persona, después de escuchar de Dios, saber de Dios, conocer de Dios, y pasan los años, y después de una edad avanzada, ahora diga, ¿y por qué no hice? ¿Sí? Eso es duro y triste. Porque la vida con el Señor es todos los días, todo el tiempo. Y qué bendición los niños que desde pequeños lo aprenden, ¿no? Ellos van a tener una vida espectacular con el Señor. Dios los puede usar mucho más y grandemente. Entonces, cuando hablamos de esa última, ¿no? Sumiso a Dios, es que ubica su lugar, se ubica en su lugar. No se va a creer Dios. No cree que está en esta vida para vivir juzgando a los demás y mandando solamente y haciendo lo que quiere y que todo depende de mí. No, que probablemente un día Dios le enseñe
quién es el que manda, quién es el que tiene dominio, quién es el que guía nuestros pasos, como también el que nos ama y nos cuida. Y que la protección nuestra está en eso, en someternos a la máxima autoridad que es el Señor. Eso es sumisión. Yo sé que ese mismo término se usa para muchos casos y en muchas áreas, en muchas esferas o espacios, ¿no? Donde como creyentes o personas tenemos que someternos a diferentes tipos de autoridad, que ante el jefe, que en el hogar, que ante las autoridades civiles, todo eso es, claro, es parte del asunto. Pero una cosa sí es importante hablando de la sumisión. Si una persona no se somete a Dios o no aprende a someterse, no se somete a nadie. Eso sí es lo importante. Porque a veces peleamos allá porque alguien no se somete al jefe y pelea y alega. No es problema del jefe o de este que está ya luchando si se somete o no, o luchando para cambiar el jefe. No, es un problema en relación con Dios. Es que aprenda lo que es la sumisión, aprenda a ser subordinado y entonces lo va a hacer donde sea. Y eso se llama una bendición de Dios. Porque eso trae bendición. Listo, entonces, eso en cuanto a Ananías. Repasemos las 6 características. ¿Quién se las aprendió a ver? 1. Isabel. No. Es que estamos acá. Empezar la discípulo que digo que se llama Un discípulo, la número 1. ¿Un discípulo qué? Auténtico, ¿no? Es un discípulo. Siempre camina en pos y buscando mostrar a Jesucristo. Número 2. Llamado por el Señor. Llamado por el Señor. Y eso hay que aprenderlo a asimilar, ¿no? Yo he sido llamado por el Señor. Usted ha sido llamado por el Señor si es un creyente. Tercero, dispuesto en las manos del Señor. Si le cuesta hacerlo un día, lo va a aprender a hacer, tranquilos. Pero si somos del Señor, un día tenemos que aprender a que tenemos que estar listos a lo que Dios quiera. Si no, Él lo va a hacer, de todas maneras. Cuarto, enviado por el Señor. Somos enviados, y ese enviado ya es como cosas muy específicas, ¿no? Y particulares. Número 5, con pretexto. No se asuste. Y usted a veces dice, y saca excusas y excusas, no esas no le van a funcionar. De eso debemos estar seguros. Y número 6, sumisos. Acatar a Dios y lo que Él dice, ¿no? Porque eso es lo que está sobre todo y lo que es perfecto, ¿no? Un jefe en el trabajo, hoy dice una cosa, mañana puede que la cambie y listo. Pero lo de Dios es perfecto. Entonces terminemos con esta conclusión. Vea. Ananías fue un hombre útil en las manos del Señor, ¿sí? Muy útil, porque ayudó a Pablo y mire Pablo quién fue. Eso es como cuando usted como papá o mamá fue tan dedicado, no solo para hacer los chinos, sino para enseñarlos, llevarlos, cuidarlos, y después entonces los chinos se casaron bien, y son personas que temen al Señor y caminan, y tremendo, ¿ve? Entonces, útil en las manos del Señor, siguiéndole fielmente, aceptando el llamado, disponiéndose a su voluntad, yendo a donde Dios le envía y subordinándose por encima de los miedos. Tengo miedo de esto, Señor, pero aquí estoy para lo que tú quieres. Pero cuando usted dice eso, ahí tiene la agenda, ahí tiene el plan, ahí tiene sus deseos, sus ilusiones, sus sueños. Pero Señor, por encima de esto, lo que tú quieres. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos están dispuestos a avanzar en la vida? A ir a cosas mayores. Es necesario hacer eso. Siguiendo el ejemplo de Ananías, se puede ser muy útil en las manos del Señor. Y ese muy útil no es que Dios le va a quitar su trabajo, que le va a cambiar de profesión. No sé, como puede que sí, ¿no? Lo cierto es que Dios le va a llevar a cosas mayores que esas. Entonces, le invito a que oremos. Y si usted en esa oración quiere decirle eso al Señor, dígaselo. Señor, todo esto lo tengo, todo esto he vivido, así es mi vida. O en otro caso no sabe ni qué hacer. Tranquilo, dígale, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Oremos. Padre, gracias por permitirnos, Dios, pensar en ti, tu palabra, reflexionar, aprender, como tus hijos, como aquellos que quieren seguirte, Señor, aprender de ti cada día.
avanzar. Ver, Señor, hecho realidad tantas cosas que tú dices, de que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, de que tú, Señor, nos puedes usar en tantas cosas. Padre, aquí estamos, listos también, diciéndote lo mismo que dijeron estos hombres en el tiempo antiguo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son muchas las cosas que he vivido, muchas las cosas que tengo, en las que he movido, donde he fallado, donde hemos acertado, con miedos, con temores, con decepciones, con tantas cosas, Señor. Pero hoy estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tú quieres, reconociendo que tú eres perfecto, tu plan es perfecto, conoces todo de mí y lo puedes hacer, Señor, por encima de cualquiera de estas cosas. Gracias, Señor, por la vida que nos das hasta ahora, seguros de que si nos tienes con vida y con tantas cosas, es porque tú, Señor, quieres hacer algo con nosotros. Señor, úsanos, guíanos, ilumínanos para ver por dónde quieres llevarnos. Te alabamos, Padre, por lo bueno que eres, por lo grandioso que eres, porque todo tu plan y tu obra ha sido perfecto. Ayúdanos a confiar, conocerte y confiar cada vez más en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.